Pan. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto verte por acá. Igualmente, muchas gracias. Oye, pues Banco de México y Carstens reconocen que la inflación ha estado sujeta a choques fuertes, de magnitud considerable, dice el informe, por eso está por arriba del 6%, pero creo que el mensaje parece ser paciencia, paciencia y paciencia, porque hasta 2018, finales de ese año, es cuando finalmente se convergerá al 3%. Así es, el Banco de México reconoce que hay choques que son transitorios y que nos han llevado a la inflación muy por arriba del 3.36% que vimos a finales del año pasado, 6.59, y con un pico que probablemente vamos a estar viendo en la segunda quincena de agosto. Y luego advierte sobre una posible convergencia, sobre todo en 2018, que puede ser mucho más rápida de lo que tiene previsto el mercado, de lo que pensamos nosotros. Si nos fijamos en esta gráfica de abanicos, vemos que Banco de México en su escenario central lo trae casi un 3%. Si nosotros nos fijamos en las últimas encuestas o inclusive hasta nuestros propios pronósticos, nos dicen que la inflación estará mucho más cercana a 3.8%. Así que están viendo una convergencia bastante optimista, que muchos de estos choques se van a disipar el siguiente año. Y la respuesta de política monetaria pues fue el incremento de las tasas de interés, y dice que el peso se ha apreciado significativamente y además lo ha hecho con menor volatilidad a la esperada por el mercado gracias a las acciones de política monetaria. Yo creo que ahí coincido totalmente con Banco de México y con el discurso que dio el gobernador Carstens, porque si bien hemos visto pues un mayor apetito por riesgo en los mercados internacionales y eso le ha ayudado a los activos en pesos, yo creo que un factor determinante para que el peso haya recuperado gran parte del terreno perdido durante enero y febrero ha sido una tasa de interés que ha estado mucho más elevada por parte del Banco Central, y además también pues hemos visto que esta tasa de interés está mucho más elevada que el resto de los mercados emergentes, dándole un valor por acarreo a las inversiones que traen los extranjeros mucho más atractivas. Estamos en una situación en donde bancos centrales como Brasil, Perú, Chile, Colombia y otros emergentes están bajando tasas de interés. Nosotros hemos estado subiendo tasas de interés con un diferencial mucho más amplio respecto a Estados Unidos, y eso le ha ayudado a que los inversionistas estén largos pesos. Esto se ha visto muy claro en Chicago, en donde las posiciones del IMM siguen estando largas peso. Yo creo que en gran medida es por este soporte que ha dado la política monetaria en nuestro país. También dice que mejora el panorama para el crecimiento económico de México, por eso mejora su pronóstico. No solo lo mejora, sino que reduce el rango, y eso quiere decir que tiene, pues, cuando menos más certeza de que el crecimiento va a estar en su rango, ya no va a ser tan abierto, ¿no? Sí, ya al conocer cifras de la primera mitad del año, es común que puedan hacer un ajuste un poco más puntual. Y bueno, al haber incrementado las expectativas de crecimiento para lo que queda de este año y para el siguiente, esto lo que nos dice es que también consideran que muchos de los riesgos que nosotros pensábamos, como es el caso de Trump y el Telecan, siguen estando presentes, pero a lo mejor con una probabilidad un poco más baja, o al menos que el escenario central o escenario base del Banco de México es un tanto optimista. Y también creo que hay algo que vale la pena señalar, lo comentabas hace rato, Estados Unidos creciendo un 3% en el segundo trimestre de este año, cifras económicas muy buenas que hemos visto en Europa, también en Asia. Esto lo que nos muestra es que en el mundo ha habido noticias favorables por el lado de crecimiento, y México no se ha quedado fuera de esta dinámica. El tema del Telecan sin duda dice que una renegociación no favorable representaría un riesgo, y algunos temas que ya ha mencionado el Banco de México en sus informes, como el proceso electoral, ¿no? También ve ahí pues un factor de riesgo, el incremento de la inseguridad, y algo que me llama la atención es que dice ve necesario fortalecer las instituciones y no tolerar la corrupción. Creo que este tema no lo había tocado así tan abiertamente como lo está haciendo ahora. Sí, y yo creo que embona muy bien con una pregunta que le hicieron durante la conferencia de prensa, en donde pues hay inversionistas que empiezan a cuestionar, bueno, ¿y qué va a pasar con Banco de México con un gobernador distinto? Yo creo que ahí Agustín Carstens fue muy puntual, y yo coincido con lo que mencionó, que Banco de México es una institución sólida, que independientemente de quién está a la cabeza, yo creo que ha sido una institución que ha contribuido al fuerte escenario macroeconómico de nuestro país. Entonces yo creo que este comentario que hace Carstens es como para reconocer que Banco de México, independientemente de quién vaya a ser el siguiente gobernador, va a seguir siendo una institución
institución sólida que va a llevar a cabo una política monetaria congruente con el escenario actual, y en ese sentido creo que los inversionistas también reconocen que en México hay instituciones sólidas. De hecho, lo acabas de mencionar, tenemos un proceso electoral el próximo año que va a ser bien importante, e independientemente de quién esté arriba en las encuestas, lo que hemos visto recientemente por parte de los inversionistas extranjeros es que va a haber un andamiaje institucional que va a permitir que México continúe con un buen camino y que por lo menos se implementen reformas estructurales que han sido muy importantes. Así es, recuerdo que le dijo el presidente Peña en la convención bancaria cuando fue su despedida formal, Carstens, formador y defensor de instituciones. Así lo definió. Alejandro Padilla, como siempre, un gusto. Muchas gracias, Víctor, igualmente. Gracias.